Memorias de una geisha. Arthur Golden. Capítulo 31. En los 5 años que habían transcurrido desde la última vez que había visto al presidente, me había enterado de todas las dificultades que había pasado por los periódicos, no solo de sus desacuerdos con el gobierno militar durante los últimos años de la guerra, sino también de su lucha con las autoridades de la ocupación para que no le incautaran la empresa. No me habría sorprendido si todas aquellas penalidades le hubieran envejecido mucho. En una fotografía publicada en el Yomiuri se le veía una expresión preocupada en los ojos, como la del vecino del señor Arasino que siempre estaba levantando la vista al cielo, por si se veían bombarderos. En cualquier caso, conforme se aproximaba el fin de semana tuve que empezar a recordarme a mí misma que Nobu todavía no estaba decidido a venir con el presidente. Solo podía esperar. El sábado por la mañana, me desperté temprano y al subir el estor a mi ventana vi que una fría lluvia golpeaba el cristal. Abajo, en el callejón, una joven criada se estaba levantando después de resbalarse y caerse en los guijarros húmedos. Era un día desapacible y triste, y me asustaba incluso consultar el horóscopo. Hacia mediodía la temperatura había bajado aún más, y comiendo en la sala, veía el vaho que salía de mi boca al respirar mientras oía la gélida lluvia golpear en la ventana. Bastantes recepciones quedaron anuladas porque era peligroso andar por la calle, y al caer la tarde, la tía llamó a la casa de Teichiriki para asegurarse de que la recepción de la compañía eléctrica Iwamura seguía en pie. La dueña nos dijo que la línea telefónica con Osaka estaba cortada y que no podía estar segura. Así que me bañé y me vestí y me dirigí a la Ichiriki del brazo del señor Beku, que llevaba un par de botas de goma que le había pedido prestadas a su hermano, el cual también era vestidor en el distrito Pontocho. La Ichiriki era un caos cuando llegamos. Una tubería había estallado en la zona de servicio y las camareras no daban abasto. Como ninguna me hacía caso, decidí entrar yo misma al salón en el que habíamos estado la semana anterior con Nobu y el consejero del ministro. No esperaba encontrar a nadie allí, considerando que tanto Nobu como el presidente estarían probablemente de camino desde Osaka, e incluso Mamea, que había estado fuera de la ciudad, podría haber tenido dificultades para volver. Me arrodillé, y antes de abrir la puerta cerré los ojos un instante y me llevé la mano al estómago para calmar mis nervios. Pero, de pronto, se me ocurrió que aquel vestíbulo estaba demasiado silencioso. No se oía el más ligero murmullo dentro de la sala. Sentí una decepción inmensa al darme cuenta de que perfectamente podría no haber nadie en la habitación. Estuve a punto de levantarme e irme, pero decidí correr la puerta por si acaso, y cuando lo hice, allí tranquilamente sentado frente a la mesa, con una revista entre las manos, estaba el presidente, que me miró por encima de sus gafas de cerca. Me sorprendí tanto al verlo que me quedé sin habla. Finalmente conseguí decir: «Presidente, ¿quién le ha dejado aquí solo?». «La dueña se enfadará al saberlo. Ella es la que me dejó solo», me respondió y cerró la revista de un golpe. Me estaba preguntando qué le habría sucedido. Ni siquiera le han traído nada de beber. «Espere que le traigo un poco de sake». Eso es lo que dijo la dueña. «Si la cosa sigue así, tú también desaparecerás, y tendré que seguir leyendo toda la noche. Prefiero que te quedes aquí». Se quitó las gafas y guardándoselas en el bolsillo me miró largamente con sus afinados ojos. La espaciosa sala, con sus paredes de seda amarilla, empezó a encogerse cuando me levanté para ir a sentarme con el presidente, pues no había estancia que pudiera contener todo lo que yo sentía en ese momento. Volver a verlo después de tanto tiempo despertó en mí una especie de desesperación. Me sorprendí poniéndome triste en lugar de contenta, como me había imaginado. A veces me había preocupado que el presidente hubiera envejecido precipitadamente durante la guerra,
como le había sucedido a la tía. Incluso desde el extremo opuesto de la habitación noté que las arrugas que tenía alrededor de sus ojos estaban más marcadas que antes, y la piel alrededor de la boca también había empezado a caer, pero le daba a su fuerte mandíbula una especie de dignidad. Lo miré furtivamente al sentarme frente a la mesa, y vi que seguía mirándome inexpresivo. Iba a empezar una conversación, pero el presidente habló primero. «Sigues siendo muy bonita, Sayuri». «Ah, sí», dije. «No le creeré una palabra más. Me he pasado media hora delante del tocador intentando disimular estos pómulos que tengo, tan marcados. Estoy seguro de que perder un poco de peso no ha sido la peor de las penalidades que habrás pasado durante estos últimos años. Yo, desde luego, las he pasado peores». Si no le importa que lo mencione, Nobu-san me ha contado todas las dificultades a las que se enfrenta ahora su empresa. Pues sí. Bueno. Pero no es necesario que hablemos ahora de eso. A veces la única forma de superar la adversidad es imaginarse cómo sería el mundo si nuestros sueños se hicieran realidad. Me dedicó una sonrisa triste que a mí me pareció tan hermosa que me perdí contemplando la forma perfecta de sus labios. «Aquí tienes la oportunidad de emplear tus encantos para cambiar el tema», me dijo. No había empezado a responder cuando se abrió la puerta y entró Mamea seguida de Calabaza. Me sorprendió ver a esta última, no esperaba que viniera. En cuanto a Mamea, estaba claro que acababa de regresar de Nogoya y había venido corriendo a la casa de té, creyendo que llegaba terriblemente tarde. Lo primero que preguntó después de saludar al presidente y de agradecerle algo que había hecho por ella la semana anterior, fue por qué no estaban Nobu y el consejero del ministro. El presidente respondió que lo mismo se estaba preguntando él. «¿Qué día tan raro?», dijo Mamea. Al parecer, como hablando para sí, el tren estuvo parado más de una hora justo antes de entrar en la estación de Kioto, y no podíamos salir. Dos jóvenes terminaron saliendo por la ventana. Creo que uno de ellos se lastimó, y luego cuando llego aquí corriendo resulta que no veo a nadie. La pobre Calabaza estaba perdida, recorriendo el lugar. ¿Conoce a Calabaza? No, presidente. Hasta ese momento no había mirado con atención a Calabaza, pero cuando lo hice reparé en que llevaba un kimono color gris ceniza totalmente extraordinario. De la cintura para abajo estaba cubierto de puntos dorados que resultaron ser mariposas bordadas, volando en un paisaje de montañas y agua a la luz de la luna. Ni el de Mamea ni el mío se podían comparar al de ella. Al presidente le debió de parecer el atuendo tan asombroso como a mí, porque le pidió que se pusiera de pie y se diera unas vueltas. Ella se levantó modestamente y giró sobre sí misma. Me imaginaba que no podía entrar en un lugar como este con el tipo de kimono que llevo normalmente, dijo. La mayoría de los que disponemos en mi hoquilla no son tan impresionantes, aunque los americanos no distinguen unos de otros. Si no hubieras sido tan franca, Calabaza, dijo Mamea, habríamos pensado que siempre vas vestida así. ¿Me están tomando el pelo? No nací para llevar estas ropas. Me lo han prestado en una hoquilla de mi misma calle. No se pueden imaginar lo que tengo que pagarles. Pero como nunca tendré ese dinero, igual me da, ¿no? Me di cuenta de que el presidente estaba divirtiéndose, porque una geisha nunca debe hablar delante de un hombre de algo tan vulgar como el precio de un kimono. Mamea se volvió a decirle algo, pero Calabaza la interrumpió. Creía que esta noche iba a estar aquí un tío importante. Tal vez estabas pensando en el presidente, le contestó Mamea. ¿No te parece lo bastante importante? Él sabrá si lo es o no. No necesita que yo se lo diga. El presidente miró a Mamea y arqueó las cejas sorprendido y burlón. Además, Sayuri me habló de otro tipo, continuó Calabaza. Sato Noritaka. Calabaza, dijo el presidente, es el nuevo consejero del ministro de Hacienda. Ah, ya. Conozco a ese Sato. Parece un gorrino grande. Nos reímos de esto. De verdad, Calabaza, dijo Mamea.
Hay que ver las cosas que puedes llegar a decir. Justo entonces se descorrió la puerta y entraron Nobu y el consejero, los dos enrojecidos de frío. Tras ellos entró una camarera con sake y aperitivos en una bandeja. Nobu golpeó el suelo para calentarse los pies, al tiempo que se abrazaba con su único brazo para entrar en calor. Pero el consejero se plantó en la mesa de dos zancadas, lanzó un gruñido a Calabaza y sacudió la cabeza como dándole a entender que se corriera, para ponerse él a mi lado. Se hicieron las presentaciones, y luego Calabaza dijo: «Hola, consejero, seguro que no se acuerda de mí, pero yo sé muchas cosas de usted». El consejero se echó a la boca todo el contenido de la copa de sake que acababa de servirle yo y miró a Calabaza con cara de pocos amigos. «¿Y qué es lo que sabes?», le preguntó Mamea. «Venga, cuéntanos algo». «Pues sé que el consejero tiene una hermana más pequeña que está casada con el alcalde de Tokio», dijo Calabaza. «Y también sé que el consejero hacía karate y que en una ocasión se rompió una mano». El consejero parecía sorprendido, lo que me hizo pensar que tal vez todo aquello fuera cierto. «Y también conozco a una chica que conocía el consejero», continuó Calabaza, «Nao Itsuko. Trabajamos juntas en una fábrica a las afueras de Osaka. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo que usted y ella habían hecho lo que usted ya sabe un par de veces». Temí que el consejero se enfadara, pero en lugar de ello, su expresión se dulcificó hasta que dejó ver lo que a mí me pareció sin duda una chispa de orgullo. «Era una chica muy bonita esa Itsuko, muy bonita», dijo, mirando a Nobu con una sonrisa contenida. «Vaya, hombre, nunca me hubiera imaginado que tuviera tan buena mano con las damas». Sus palabras sonaron sinceras, pero su cara apenas podía disimular la repugnancia que sentía. Los ojos del presidente se cruzaron con los míos, parecía estarse divirtiendo con todo aquello. Un momento después se abrió una puerta y tres camareras entraron en la sala con la cena de los tres hombres. Yo tenía bastante hambre y tuve que alejar la vista de las natillas con bayas de ginkgo servidas en unas hermosas copas verde celadón. Luego las camareras volvieron con platos de pescado asado dispuesto en lechos de hojas de pino. Nobu debió de darse cuenta del hambre que tenía, porque insistió en que lo probara. Luego el presidente les ofreció a Mamea y a Calabaza, quienes declinaron. «No probaría ese pescado por nada del mundo», dijo Calabaza. «Ni siquiera quiero mirarlo». «¿Y qué le pasa?», le preguntó Mamea. «Si se lo digo, se reirán de mí». «Dínoslo», Calabaza le pidió Nobu. «¿Para qué? Es una historia muy larga. Y además nadie me creerá». Embustera redomada. En realidad no estaba llamando a Calabaza mentirosa. Hacía años, mucho antes de que cerraran Gion, solíamos jugar a un juego que se llamaba la embustera redomada, en el que todo el mundo tenía que contar dos historias, de las cuales solo una era cierta. Luego los otros jugadores trataban de averiguar cuál era la cierta y cuál la falsa. Los que no acertaban tenían que beberse una copa de sake. «No estoy jugando», dijo Calabaza. «Entonces cuéntanos simplemente la historia del pescado», dijo Mamea-guión. «Y no tienes que contar ninguna más». Esto no pareció gustarle a Calabaza, pero después de que Mamea y yo le lanzáramos sendas miradas furiosas, empezó. «Vale, es así. Yo nací en Sapporo, y allí había un viejo pescador que un día sacó del agua un pez con un aspecto muy extraño y que además hablaba». Mamea y yo nos miramos y rompimos a reír. «Reíros si queréis, pero es totalmente cierto», dijo Calabaza. Venga, continúa». «Calabaza», dijo el presidente. «Bueno, lo que sucedió fue que el pescador dejó el pescado afuera para limpiarlo, y este empezó a hacer unos ruidos que sonaban igual que una persona hablando, salvo que el pescador no los entendía. Llamó a otros pescadores, y todos escucharon. El pez ya estaba casi muerto porque llevaba mucho tiempo fuera del agua, de modo que decidieron proceder a matarlo. Pero justo entonces un anciano se abrió camino entre los reunidos y dijo que él podía entender todas y cada una de las palabras que decía el pez,
porque hablaba ruso. Todos nos echamos a reír, e incluso el consejero dio unos gruñidos. Cuando nos calmamos, Calabaza dijo: sabía que no lo iban a creer, pero es totalmente cierto. A mí me gustaría saber qué decía el pez, dijo el presidente. Estaba casi muerto, así que era una especie de susurro. Y cuando el anciano se agachó y aplicó la oreja a los labios del pez: pero si los peces no tienen labios. Vale, vale, bueno, a lo que sea que tienen, continuó Calabaza. Al borde de su boca, el pez dijo: diles que acaben conmigo de una vez. Ya no tengo nada por lo que vivir. Ese pescado de allí que acaba de expirar era mi mujer. Así que los peces se casan, exclamó Mamea. Tienen maridos y esposas. Eso era antes de la guerra, dije yo. Desde la guerra ya no se pueden permitir casarse. Andan nadando por ahí en busca de trabajo. Esto sucedió mucho antes de la guerra, dijo Calabaza. Mucho antes de la guerra, antes incluso de que naciera mi madre. Entonces, ¿cómo sabes que es cierto?, preguntó Nobu. Está claro que no te lo dijo el pescado. El pescado se murió allí mismo. ¿Cómo me lo iba a contar si yo todavía no había nacido? Además, yo no hablo ruso, ¿vale, Calabaza?, dije yo. Entonces, ¿crees que el pescado que tiene el presidente en el plato también habla? Yo no he dicho eso, pero sí que se parece mucho a los pescados que hablan. Aunque me estuviera muriendo de hambre no lo probaría. Pero si tú no habías nacido, dijo el presidente, ni tampoco tu madre. ¿Cómo sabes el aspecto que tenía aquel pescado? Usted sabe cómo es el primer ministro, ¿no? Pero, ¿lo conoce personalmente?, dijo Calabaza. De hecho, puede que sí. Pondré un ejemplo mejor. Usted sabe cómo es el emperador, pero nunca ha tenido el honor de conocerlo. El presidente sí que ha tenido ese honor, dijo Nobu. Bueno, ya saben lo que quiero decir. Todo el mundo sabe cómo es el emperador. Eso es lo que estoy tratando de decir. Hay fotos del emperador, dijo Nobu. Pero no puedes haber visto una foto de ese pescado. Ese pescado es famoso donde yo nací. Mi madre me lo contó todo y ya les digo que es muy parecido a esa cosa que tienen ahí sobre la mesa. Menos mal que queda gente como tú, Calabaza, dijo el presidente. Haces que el resto de nosotros parezcamos francamente aburridos. Bueno, pues esa era mi historia. No voy a contar otra. Si los demás quieren jugar a embustera redomada, pueden empezar. Yo empezaré, dijo Mamea. Esta es mi primera historia. Cuando tenía unos 6 años, una mañana fui a sacar agua del pozo de nuestra hoquilla y oí el sonido de un hombre tosiendo y aclarándose la garganta. Salía del pozo, desperté al ama de la hoquilla, y ella también vino a escuchar. Cuando iluminamos el pozo con la linterna, no vimos a nadie, pero seguimos oyéndolo hasta que salió el sol. Luego los ruidos cesaron y ya no volvimos a oírlos nunca más. La otra historia es la verdadera, dijo Nobu, y ni siquiera la he oído. Tiene que oír las dos, Nobu-san, continuó Mamea. Esta es la segunda. Una vez fui con varias geishas a Osaka a una fiesta en la casa de Akita Masichi. Este era un famoso hombre de negocios que había hecho una gran fortuna antes de la guerra. Después de mucho cantar y beber, Akita-san se quedó dormido sobre un tatami, y una de las otras geishas nos hizo pasar furtivamente a la habitación contigua y abrió un baúl lleno de todo tipo de material pornográfico. Había xilografías pornográficas, incluyendo algunas del gran Hiroshige. Hiroshige nunca hizo grabados pornográficos, dijo Calabaza. Sí que los hizo, Calabaza, le contestó el presidente. Yo he visto algunos de ellos. Y también, continuó Mamea, tenía láminas de todo tipo de mujeres y hombres europeos gordos, y algunas películas. Conocí bien a Akita Masichi, dijo el presidente. No era un hombre que tendría una colección de pornografía. La otra historia es la verdadera. Venga, presidente, dijo Nobu. ¿Me va a decir que se cree una historia de una voz que sale de un pozo? Yo no tengo que creerlo. Lo único que importa es que Mamea cree que es cierto.
Calabaza y el presidente votaron por la historia del hombre en el pozo, el consejero y Nobu por la de la pornografía. Yo ya las había oído las dos varias veces y sabía que la del pozo era la verdadera. El consejero se bebió sin protestar el vaso de sake que le pusimos como penalización por haber fallado, pero Nobu no paró de refunfuñar todo el tiempo que le llevó beber el suyo. Así que le obligamos a que fuera el siguiente. No quiero jugar a esto, dijo. O juega o tendrá que beber un vaso de sake con cada ronda, le dijo Mamea. Está bien, hay que contar dos historias, ¿no? Pues se las voy a contar, dijo. Esta es la primera. Tengo un perrito que se llama Kubo. Una noche cuando volví a casa, Kubo estaba completamente azul. Lo creo, dijo Calabaza. Probablemente había sido raptado por algún demonio. Nobu la miró como si no pudiera imaginarse que Calabaza hablaba en serio. Al día siguiente volvió a suceder, continuó tentativamente. Pero esta vez el pelo de Kubo estaba de un rojo vivo. Sin duda eran demonios, dijo Calabaza. A los demonios les encanta el rojo, es el color de la sangre. Nobu empezó a enfadarse realmente al oír esto. Y esta es la segunda. La semana pasada llegué tan temprano a la oficina que mi secretaria todavía no había llegado. Ya está. ¿Cuál es la cierta? Por supuesto, todos elegimos la de la secretaria, salvo Calabaza, que tuvo que beber un vaso de sake. No me refiero a una copa, sino a un vaso. Se lo sirvió el consejero, quien, después de llenarlo completamente, siguió añadiendo gota a gota hasta que rebosó. Calabaza tuvo que dar unos sorbitos antes de poder agarrar el vaso y llevárselo a los labios. Me preocupó verla, pues no aguantaba mucho el alcohol. No puedo creer que la historia del perro no sea cierta, dijo cuando terminó de beber. Yo creí apreciar que arrastraba las palabras. ¿Cómo te vas a inventar algo así? ¿Que cómo me lo iba a inventar? La cuestión es cómo puedes creerlo tú. Los perros no se ponen azules, ni rojos, y los demonios no existen. El siguiente era mi turno. Mi primera historia es así. Una noche, hace años, el actor de kabuki Yoegoro se emborrachó y me dijo que siempre me había encontrado muy guapa. Esa no es cierta, dijo Calabaza. Conozco a Yoegoro. Seguro que sí. Pero, sin embargo, me lo dijo, y desde aquella noche, de vez en cuando me escribe, y en una esquina de todas sus cartas siempre pega un pequeño pelito negro rizado. El presidente se rió, pero Nobu se irguió, enfadado, y dijo: esos actores de kabuki, qué gente más irritante. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir con un pelito negro rizado? Dijo Calabaza, pero podías ver por su expresión que conocía la respuesta. Todo el mundo se quedó callado, esperando mi segunda historia. Lo había tenido en la cabeza desde que empezamos el juego, pero me ponía nerviosa contarlo, y tampoco estaba segura de que fuera lo más adecuado. Una vez, cuando era niña, estaba muy triste un día y fui a la orilla del arroyo Shirakawa y me eché a llorar. Cuando empecé a contar esta historia, tuve la impresión de que llegaba hasta el otro lado de la mesa y tocaba al presidente en la mano, pues me parecía que ninguno de los presentes vería nada anormal en lo que estaba yo contando, mientras que el presidente entendería esta historia privada, o, al menos, eso esperaba yo. Me dio la sensación de que estaba teniendo con él una conversación más íntima que ninguna de las que había tenido nunca, y según hablaba fui sintiendo más calor dentro de mi cuerpo. Antes de continuar, levanté la vista esperando encontrarlo mirándome con curiosidad, pero en lugar de ello, parecía no estarme prestando atención. Me sentí como una chica vanidosa que caminara por la calle posando para la multitud, solo para darse cuenta de pronto de que no hay nadie a su alrededor. Sin duda, los presentes se habían aburrido de esperar, porque Mamea me dijo: ¿y bien? Continúa. Calabaza también farfulló algo con su lengua de trapo que no pude entender. Voy a cambiar de historia, dije. ¿Se acuerdan de la geisha Okaichi? Murió en un accidente durante la guerra, muchos años antes, hablando un día conmigo.
Me dijo que siempre temía que se le cayera encima una pesada caja de madera y la matara. Pues así es exactamente como murió. Una caja llena de objetos de metal se cayó de un estante y la mató. Hasta ese momento, la preocupación me había impedido ver que ninguna de las dos historias era cierta. Las dos eran parcialmente ciertas, pero, de todos modos, tampoco me importó mucho, porque en este juego la gente solía hacer trampas. Así que esperé hasta que el presidente eligió la que él creía que era cierta, la del pelito rizado de Yoegoro. Y dije que había acertado. Calabaza y el consejero tuvieron que beber de nuevo sendos vasos de sake. Entonces le tocó el turno al presidente. No soy muy bueno en estos juegos, dijo. Al menos no como vosotras, las geishas, que mentís también. Presidente, exclamó Mamea. Pero, claro, solo estaba de broma. Me preocupa Calabaza. Así que lo voy a poner muy fácil. No creo que pueda beberse otro vaso. Era verdad que Calabaza no lograba enfocar la vista. Creo que ni siquiera estaba escuchando al presidente hasta que éste dijo su nombre. Escucha atentamente, Calabaza. Esta es mi primera historia. Esta noche vine a una fiesta a la casa de Teichiriki, y esta la segunda. Hace unos días, entró un pez andando por mi despacho. No. Olvida esa. Puede que creas que hay peces que andan. A ver esta otra. Hace unos días, abrí el cajón de mi mesa, y salió un hombrecito en uniforme que se puso a cantar y a bailar. Vale, ¿cuál es la verdadera? No esperará que me crea que había un hombre en uno de los cajones de su mesa, dijo Calabaza. Escoge una de las dos. ¿Cuál es la verdadera? La otra, ya no recuerdo de qué iba. Deberíamos obligarle a beberse un vaso por lo que ha hecho, presidente, dijo Mamea. Al oír estas palabras, Calabaza debió de suponer que había fallado, porque lo siguiente que vimos fue que se había bebido medio vaso de sake, y la verdad es que no tenía ningún buen aspecto. El presidente fue el primero en darse cuenta, y le quitó el vaso de las manos. ¿No eres una esponja, Calabaza?, dijo el presidente. Te voy a acompañar a casa, o a arrastrarte, si hay que hacerlo. Mamea se ofreció también para ayudarle, y los dos se llevaron a Calabaza, dejando a Nobu y al consejero sentados a la mesa conmigo. Bueno, consejero, dijo Nobu pasado un rato, ¿qué tal se lo ha pasado? Creo que el consejero estaba tan borracho como Calabaza, pero farfulló que había disfrutado mucho con aquella velada. Muy agradable, en verdad, añadió, afirmando con la cabeza un par de veces, tras lo cual extendió la copa de sake para que le sirviera, pero Nobu se la quitó de la mano. Capítulo 32. Todo aquel invierno y la primavera siguiente, Nobu continuó viniendo a Gion con el consejero del ministro una o incluso dos veces por semana. Considerando todo el tiempo que pasaban juntos, uno pensaría que el consejero tendría que haber llegado a notar que Nobu no lo soportaba, pero sí lo notó. No dejó verlo. A decir verdad, parecía que el consejero nunca notaba nada, salvo si yo estaba arrodillada a su lado y si tenía la copa llena. Su devoción hacia mí me complicaba las cosas algunas veces, pues cuando le prestaba demasiada atención, Nobu se ponía de un humor de perros, y el lado de la cara donde tenía menos cicatrices se le enrojecía de rabia. Por eso la presencia del presidente, Mamea y Calabaza me resultaba tan valiosa. Tenían la misma función que la paja en un cajón de embalaje. También, claro está, valoraba la presencia del presidente por otras razones. Durante esos meses lo vi más de lo que lo había visto nunca antes, y con el tiempo llegué a darme cuenta de que la imagen de él que tenía en la cabeza, la imagen que se me aparecía cuando me acostaba en el futón por la noche, no era exactamente como era él. No exactamente. Por ejemplo, siempre me había imaginado que sus párpados eran lisos, sin pestañas apenas, pero en realidad estaban rematados con unas pestañas densas y suaves, como pequeños cepillos, y tenía una boca mucho más expresiva de lo que yo creía, tan expresiva, de hecho,
que a menudo le costaba trabajo ocultar sus sentimientos cuando algo le divertía, pero no quería dejarlo ver. Podías darte cuenta de ello igualmente fijándote en cómo le temblaban las comisuras de la boca, o cuando se perdía en sus pensamientos rumiando quizás algún problema con el que se había topado durante el día. Giraba y giraba la copa de sake que tenía en la mano y fruncía la boca de tal modo que se le formaban arrugas a los lados de la barbilla. Siempre que se dejaba ir en este estado yo me sentía libre de mirarlo descaradamente, y había algo en su forma de fruncir el gesto y en los profundos surcos de su barbilla que llegué a encontrar inexplicablemente hermoso. Parecía mostrar la profundidad de su pensamiento y lo en serio que se tomaba el mundo. Una noche que Mamea estaba contando una historia, me dejé llevar hasta tal punto mirándolo, que cuando volví a mi ser, cualquiera que me hubiera observado se habría preguntado de qué iba yo. Por suerte, el consejero estaba demasiado aturdido por la bebida para darse cuenta de nada, y Nobu, concentrado como estaba masticando un bocado y escogiendo en la fuente otro con los palillos, no nos estaba prestando atención ni a Mamea ni a mí. Calabaza, sin embargo, parecía que llevaba un rato observándome. Cuando la miré, me sonrió de una forma que yo no supe cómo interpretar. Una noche, hacia finales de febrero, Calabaza no pudo venir a la Ichiriki porque había agarrado la gripe. El presidente también llegó tarde aquella noche, de modo que nos encontramos Mamea y yo acompañando a Nobu y al consejero. Finalmente decidimos bailar un poco, más para nuestro beneficio que para el de ellos. A Nobu no le gustaba mucho la danza, y al consejero no le gustaba nada. No era la mejor elección, pero no se nos ocurrió aquel día una forma mejor de pasar el rato. Primero Mamea ejecutó algunas piezas breves mientras yo la acompañaba con el samisen. Luego cambiamos. En el momento en que yo me colocaba para el paso inicial de mi primera danza, el torso tan inclinado que tocaba el suelo con el abanico y el otro brazo extendido, se abrió la puerta corredera y entró el presidente. Le saludamos y esperamos un momento hasta que se acomodó en la mesa. Me agradó verlo entrar, porque aunque sabía que me había visto bailar en el escenario, nunca lo había hecho en un ambiente tan íntimo como aquel. Pensaba representar una pieza breve llamada Hojas de Otoño Temblorosas, pero al verlo entrar cambié de parecer y le pedí a Mamea que tocara Lluvia Cruel en su lugar. La historia que cuenta esta pieza es la de una joven que se emociona profundamente cuando su amado se quita la chaqueta del kimono para protegerla durante una tormenta, porque sabe que él es un espíritu encantado, cuyo cuerpo se diluirá al contacto con la humedad. Mis profesoras solían felicitarme por la forma en que representaba la pena de la joven, y en la parte en la que tenía que ir hundiéndome despacio hasta quedarme de rodillas. No me temblaban las piernas como a la mayoría de las bailarinas, de modo que aunque me habría gustado lanzarle alguna furtiva mirada mientras bailaba, no me fue posible hacerlo, pues tenía que mantener los ojos en las posiciones que les correspondía en cada momento de la danza, y para darle aún más sentimiento a mi interpretación intenté concentrarme en lo más triste que se me ocurría, que era imaginarme que estaba sola con mi dana allí en aquella sala, y que este era Nobu en lugar del presidente. En cuanto empecé a pensar esto, se hundió el mundo a mi alrededor. Me parecía que fuera, en el jardín, la lluvia chorreaba por los aleros del tejado en forma de pesadas cuentas de cristal, incluso los tatamis parecían presionar el suelo. Recuerdo que pensé que mi danza no debía expresar la pena de una mujer que ha perdido a su amante sobrenatural, sino el dolor que yo misma sentiría si arrancaban de mi vida la única cosa que me interesaba con toda el alma. Y también me encontré pensando en Satsu e intenté expresar en aquella danza la amargura de nuestra eterna separación. Al terminar, la pena se había apoderado de mí, pero desde luego no estaba preparada para lo que vi cuando me volví a mirar al presidente. Estaba sentado en la esquina de la mesa más próxima a donde yo estaba,
de modo que daba la casualidad que solo yo podía verlo de frente. Al principio creí que su cara expresaba sorpresa, porque tenía los ojos muy abiertos, pero del mismo modo que a veces le temblaba la boca cuando intentaba no sonreír, ahora le temblaba a causa de una tensión producida por otro tipo de emoción. No podía estar segura, pero me dio la impresión de que tenía los ojos bañados de lágrimas. Miró a la puerta y, fingiendo que se rascaba una aleta de la nariz, se limpió con el dedo el rabillo del ojo, al tiempo que se frotaba las cejas, como si éstas fueran el origen de su inquietud. Me desconcertó tanto ver sufrir al presidente que por un momento no supe qué hacer. Luego me dirigí a la mesa, y Mamea y Nobu comenzaron a hablar. Pasado un momento el presidente les interrumpió. ¿Dónde está Calabaza hoy? Oh, está enferma, presidente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a venir? Pues no, y menos mal porque tiene una de esas gripes intestinales. Mamea volvió a su conversación. Vi que el presidente miraba el reloj y luego le oí decir, todavía temblándole la voz: Mamea, me excusarás esta noche, yo tampoco me siento muy bien hoy. Nobu hizo un chiste cuando el presidente cerraba la puerta al salir, y todos nos reímos, pero yo estaba pensando algo que me aterró. En mi baile había tratado de expresar el dolor de la ausencia. Sin duda, había terminado entristeciéndome yo misma, pero también había entristecido al presidente. Podía ser posible que él estuviera pensando en Calabaza, quien, después de todo, ¿estaba ausente? No me lo podía imaginar a punto de llorar por la enfermedad de Calabaza, o algo por el estilo, así que tal vez había removido en él unos sentimientos más oscuros y complicados. Lo único que sabía era que cuando terminé de bailar, el presidente preguntó por Calabaza y se fue al enterarse de que estaba enferma. No podía creerlo. Si hubiera descubierto que el presidente sentía algo por Mamea, no me habría sorprendido. Pero Calabaza, ¿cómo podía desear el presidente a alguien tan falta de todo refinamiento? Se podría pensar que después de lo sucedido cualquier mujer con un mínimo de sentido común habría renunciado a todas sus esperanzas, y durante unos días, en efecto, fui al adivino a diario y leí mi horóscopo con más atención de lo normal, buscando algún signo relativo a si debía someterme a mi inevitable destino. Claro está que todos los japoneses estábamos viviendo una época de esperanzas rotas. No me hubiera resultado sorprendente que las mías hubieran muerto del mismo modo que las de tanta otra gente. Pero por otro lado, muchos creían que el país volvería a levantarse algún día. Y todos sabíamos que tal cosa no sucedería nunca si nos resignábamos a seguir viviendo para siempre entre los escombros. Siempre que leía en el periódico alguna de esas noticias que cuentan de cómo un pequeño taller que antes de la guerra fabricaba, por ejemplo, piezas de bicicleta había vuelto a abrir como si no hubiera habido guerra, me decía que si toda una nación podía salir de su propio valle de las tinieblas, todavía había alguna esperanza de que pudiera salir yo del mío. Desde principios de marzo hasta el final de la primavera, Mamea y yo estuvimos muy ocupadas con el Festival de las Danzas de la antigua capital que volvía a celebrarse por primera vez después del cierre de Gion durante los últimos años de la guerra. Casualmente, Nobu y el presidente también estuvieron muy ocupados durante esos meses y solo vinieron a Gion con el consejero 2 veces. Entonces, un día de la primera semana de junio, me dijeron que la compañía Yuamura solicitaba mi presencia en la casa de té Ichiriki. Tenía otro compromiso concertado varias semanas antes al que, por lo tanto, no podía faltar, de modo que cuando por fin abrí la puerta para unirme al grupo de Iwamura, era media hora más tarde de la hora fijada. Para mi sorpresa, en lugar del grupo habitual, solo estaban Nobu y el consejero. No tardé en darme cuenta de que Nobu estaba enfadado. Me imaginé, por supuesto, que estaba enfadado conmigo por haberle dejado tanto tiempo solo con el consejero, aunque, a decir verdad,
pasaban tanto tiempo juntos como la ardilla con los insectos que viven en el mismo árbol. Nobu tamborileaba en la mesa con cara de gran irritación, mientras que el consejero estaba junto a la ventana con la vista perdida en el jardín. Muy bien, consejero, dijo Nobu, cuando me acomodé en la mesa junto a ellos. Basta ya de ver crecer los arbustos. ¿O es que vamos a estar esperándolo toda la noche? El consejero se sobresaltó e hizo una pequeña inclinación para disculparse antes de sentarse en el cojín que yo había preparado para él. Por lo general, me costaba trabajo encontrar algo que decirle, pero hoy la tarea resultaba más fácil porque hacía bastante tiempo que no lo veía. Consejero, le dije, parece que ya no le gustó, ¿eh? Dijo él. Había conseguido reordenar sus rasgos de modo que mostraran cierta sorpresa. Hacía más de un mes que no venía a verme. ¿Se debe acaso a que Nobu-san no ha sido lo bastante amable para traerlo a Gion con más frecuencia? Nobu-san ha sido muy amable, dijo el consejero, y exhaló varias veces el aire por la nariz antes de añadir. Ya le he pedido demasiado. ¿Tenerlo sin venir un mes entero? Eso no es ser amable. Tendremos que resarcirnos. Sí, sí, interrumpió Nobu, sobre todo en lo que se refiere a la bebida. ¡Qué barbaridad! De veras que Nobu está refunfuñón esta noche. ¿Lleva así toda la velada? ¿Y dónde están el presidente y Mamea y Calabaza? El presidente no puede venir hoy, respondió Nobu. No sé dónde están las otras. Eso es asunto tuyo, no mío. Un momento después se abrió la puerta y entraron dos camareras con la cena de los dos hombres. Hice todo lo posible por ofrecerles una compañía agradable mientras comían, o sea, por hacer hablar a Nobu. Pero él no estaba de humor para hablar, y entonces lo intenté con el consejero, pero, claro, hubiera sido más fácil sacarle una palabra, o incluso dos, al pescado asado que tenía en el plato, así que terminé desistiendo y me puse a charlar de lo primero que se me ocurría, hasta que empecé a sentirme como una vieja hablando con sus dos perros, y no paré de ofrecerles sake todo el tiempo. Nobu no bebió mucho, pero el consejero me alargaba, agradecido, la copa siempre que yo hacía gesto de volver a servirle. Cuando al consejero empezó a nublársele la vista, Nobu, cual hombre que se despierta súbitamente, dejó su copa firmemente sobre la mesa, se limpió la boca con la servilleta y dijo, vale ya, consejero, ya basta por hoy, ya es hora de volver a casa. Nobu-san, exclamé yo, me da la impresión de que es precisamente ahora cuando tu invitado está empezando a divertirse. Ya se ha divertido lo bastante, por una vez vamos a mandarlo pronto a casa. Venga, consejero, su esposa lo agradecerá. No estoy casado, dijo el consejero, quien ya se estaba subiendo los calcetines y preparando para levantarse. Conduje a Nobu y al consejero por el vestíbulo hasta el portal y le ayudé a calzarse. Todavía no había muchos taxis debido al racionamiento de la gasolina, pero la camarera llamó a un rickshaw, y yo ayudé al consejero a subirse. Ya para entonces era consciente de que aquel hombre actuaba de una forma un tanto extraña. Pero aquella noche se miró las rodillas y ni siquiera se despidió. Nobu se había quedado en el portal, contemplando la noche como si estuviera viendo pasar las nubes, cuando en realidad era una noche totalmente despejada. Tras despedir al consejero, le dije, Nobu-san, ¿qué les pasa hoy a ustedes dos? Me miró indignado y entró en la casa de té. Lo encontré en la sala en la que habíamos estado antes, golpeando la mesa con la copa. Pensé que quería bebida, pero me ignoró cuando le pregunté, y además la botella estaba vacía. En cualquier caso, esperé un rato largo, pensando que quería decirme algo, pero finalmente fui yo la que hablé. Debería verse, Nobu-san, tiene una arruga en el entrecejo tan profunda como un bache en el camino. Relajó un poco los músculos alrededor de los ojos, de modo que la arruga pareció disolverse. Ya no soy tan joven como era. Ya sabes, me dijo. ¿Qué quiere decir con esas palabras? Quiero decir que hay algunas arrugas que se han convertido en rasgos permanentes de mi cara.
y no van a desaparecer porque tú lo digas. Hay buenas arrugas y malas arrugas. Nobu-san, no debe olvidarlo. Tú tampoco eres tan joven como eras. Ya sabes, y ahora se rebaja a insultarme. ¿Por qué no tenemos nada que beber? Creo que necesita un trago. No te estoy insultando, solo estoy constatando un hecho. Hay buenas arrugas y malas arrugas y hay hechos buenos y hechos malos, respondí yo. Los malos mejor los evitamos. Encontré una camarera y le pedí que nos trajera una bandeja con whisky y una jarra de agua y un poco de mojama de calamar para picar. Pues me sorprendió que Nobu apenas había tocado su cena. Cuando llegó la bandeja, le serví whisky en un vaso, lo llené con agua y se lo puse delante, y ahora dije, imagínese que es una medicina y bébaselo todo de un trago. Él dio un sorbo pequeño. Todo, insistí yo, lo beberé a mi ritmo. Cuando el médico le ordena al paciente que tome una medicina, el paciente le obedece. Ahora, bébaselo. Nobu vació el vaso, pero no me miró mientras bebía. Cuando terminó le serví más y le dije que volviera a beber. Tú no eres el médico, me dijo, me lo beberé como me apetezca. Vamos, vamos. Nobu-san. Cada vez que abre la boca lo lía aún más. Cuanto más enfermo está el paciente, más medicina habrá de tomar. No lo haré, odio beber solo. Está bien, yo beberé con usted, dije, y me puse varios cubos de hielo en un vaso y lo extendí para que Nobu me sirviera el alcohol. Sonreía cuando tomó el vaso. Era ciertamente la primera sonrisa que le veía en toda la noche. Luego me sirvió el doble de lo que yo le había servido a él, y le añadió un chorrito de agua. Entonces agarré su vaso, vacié el contenido en un cuenco que había en el centro de la mesa, y volví a llenarlo con la misma cantidad de whisky que me había servido él a mí, más un sorbo de castigo. Mientras nos bebíamos de un trago el contenido de nuestros vasos, no pude evitar poner caras raras. Tomarme un whisky me parece más o menos tan grato como sorber el agua de lluvia estancada en una cuneta. Supongo que mis caras surtieron efecto, pues luego Nobu parecía mucho menos malhumorado. Cuando recuperé el aliento, dije, no sé qué le ha picado hoy, Nobu-san, o al consejero. Si a eso vamos, ni lo mentes. Empezaba a olvidarme de él. ¿Sabes lo que me dijo antes? Nobu-san, le interrumpí. Es mi responsabilidad ponerle contento quiera o no tomar más whisky. Ha estado viendo caer borracho al consejero noche tras noche. Ahora le toca a usted. Nobu me volvió a lanzar una mirada irritada, pero tomó el vaso como un hombre que inicia el recorrido hacia el pelotón de fusilamiento, y lo miró un momento antes de bebérselo de un trago. Luego lo dejó sobre la mesa y se pasó el dorso de la mano por los ojos, como si intentara despejarlos. Sayuri dijo, he de contarte algo, pues antes o después te lo van a decir. La semana pasada el consejero y yo tuvimos una charla con la propietaria de la Ichiriki. Estuvimos informándonos sobre la posibilidad de que el consejero se convirtiera en tu danna. ¿El consejero?, pregunté yo. No entiendo lo que dice. Nobu-san, ¿es eso lo que le gustaría que pasara? Claro que no, pero el consejero nos ha ayudado mucho, y yo no tenía elección. Las autoridades de la ocupación estaban decididas a actuar contra la compañía eléctrica Iwamura. La compañía habría sido incautada. Ya sabes, supongo que el presidente y yo habríamos aprendido a echar el cemento, porque no se nos hubiera permitido volver a tener otra empresa. Sin embargo, el consejero les ha obligado a volver a examinar nuestro caso y ha logrado convencerles de que nos habían tratado con excesiva dureza, lo que es cierto, ya sabes. Sin embargo, Nobu-san sigue insultando al consejero siempre que puede, dije yo. Me parece que se los merece todos los insultos. No me gusta ese hombre, Sayuri, y no contribuye a que me guste más el hecho de que estoy en deuda con él. Ya veo, dije. De modo que iba a ser entregada al consejero porque nadie te iba a entregar a él. No hubiera podido nunca pagárselo. Le hice creer que Iwamura correría con todos los gastos, lo que, por supuesto,
no iba a ser el caso. Yo ya sabía de antemano la respuesta de la propietaria, o no lo hubiera preguntado. El consejero se ha quedado muy decepcionado. Ya sabes, por un momento casi me da pena. No tenía nada de divertido lo que contaba Nobu, y, sin embargo, no pude dejar de reírme, porque de pronto me imaginé que el consejero era mi Danna y se aproximaba a mí con esa barbilla suya tan prominente y yo sentía su aliento subiéndome por la nariz. ¿Con qué te parece divertido, me dijo Nobu. La verdad, Nobu-san, lo siento, pero solo imaginarme al consejero. Yo no quiero imaginarme al consejero. Ya ha sido bastante horroroso haber tenido que sentarme con él a parlamentar con la propietaria de la casa de té. Le serví otro whisky con agua a Nobu, y preparé otro para mí. No me apetecía nada, ya bastante nebulosa me parecía la habitación. Pero Nobu alzó su vaso, y no me quedó más remedio que beber con él. Luego se limpió la boca con una servilleta y dijo: «Qué tiempos más malos para estar vivo, Sayuri». Nobu-san, creí que estábamos bebiendo para matar las penas. Hace mucho que nos conocemos, Sayuri. Tal vez 15 años, ¿no? Dijo. No contestes. Quiero decirte algo, y tú te vas a quedar ahí sentada escuchándome. Hacía tiempo que quería decírtelo, y ahora ha llegado el momento. Supongo que me estarás escuchando atentamente, porque solo lo voy a decir una vez. Esto es lo que tengo que decirte. No me gustan mucho las geishas, ya lo sabes, probablemente, pero siempre he sentido que tú, Sayuri, no eres como las demás. Esperé un momento a que Nobu continuara, pero no lo hizo. ¿Es eso todo lo que Nobu quería decirme?, le pregunté. Bueno, ¿no significa eso que habría debido hacer toda suerte de cosas por ti? Por ejemplo, te debería haber regalado joyas. Nobu-san me ha regalado joyas. De hecho, siempre ha sido demasiado amable conmigo, quiero decir. Desde luego no lo es con todo el mundo. Bueno, pues habría debido regalarte más. Da igual, no es de eso de lo que estoy hablando. Me está costando trabajo explicarme. Lo que quiero decir es que he llegado a comprender lo estúpido que he sido. Hace un momento te reías ante la idea de que el consejero pudiera convertirse en tu Danna. Pero mírame a mí, un manco con una piel de, ¿cómo me llaman? ¿El lagarto? ¡Ay! Nobu-san, no debe hablar así. Por fin ha llegado el momento. Llevaba años esperándolo. Tuve que esperar todo ese tiempo estúpido que estuviste con el general. Cada vez que me lo imaginaba contigo, bueno, no quiero pensar en ello ahora. Y la sola idea de este estúpido consejero. ¿Te había dicho lo que me contó esta noche? Eso es lo peor de todo. Cuando se enteró de que no podía ser tu Danna, se quedó sentado como un montón de estiércol y luego finalmente dijo: «Pensé que me había dicho que podría ser el Danna de Sayuri». Yo no había dicho nada en ese sentido. Hicimos lo que pudimos, consejero, y no ha funcionado, le dije yo. Y entonces él me respondió: «No podría arreglar las cosas aunque solo fuera para una vez». Y yo dije: «¿Una vez? ¿Qué? ¿Para que seas el Danna de Sayuri por una noche?». Y él asintió con la cabeza. Bueno, pues entonces yo le digo: «Escuche, consejero, ya ha sido bastante horroroso ir a proponerle de Danna de una mujer como Sayuri. Solo lo hice porque sabía que no sucedería. Pero si cree, no puede haberle dicho semejante cosa». Pues claro que se lo dije. Exactamente le dije: «Pero si se crea que voy a conseguirle ni siquiera un cuarto de hora a solas con ella, porque iba a tenerla usted. Además, ¿no es mía? No puedo ir por ahí ofreciéndola». Pensar en preguntarle semejante cosa. Nobu-san, solo espero que el consejero no se haya tomado a mal todo esto, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho por la compañía. Espera un momento. No dejaré que pienses que soy un desagradecido. El consejero nos ayudó porque esa era su obligación. Lo he tratado bien durante estos últimos meses,
y no voy a dejar de hacerlo ahora, pero eso no significa que tenga que renunciar a aquello que llevo más de 10 años esperando y dárselo a él. ¿Qué habría pasado si hubiera venido a pedirte lo que él quería que te pidiera? Habrías dicho está bien, Nobu-san, lo haré por usted, por favor. ¿Qué puedo responder a eso? Es muy fácil, sencillamente dime que nunca habrías hecho tal cosa. Pero Nobu-san, yo tengo una inmensa deuda con usted, si me pidiera un favor, no me lo tomaría a la ligera. Esto es nuevo. ¿Has cambiado, Sayuri? ¿O siempre ha habido una parte de ti que yo no conocía? A menudo pienso en qué alta consideración Nobu-san Yo no juzgo mal a la gente. Si tú no eres la mujer que yo creo que eres, este no es el mundo que yo creía que era. ¿Me estás queriendo decir que te entregarías a un hombre como el consejero? ¿Acaso no crees que en este mundo existe el bien y el mal, lo bueno y lo malo? ¿O es que has pasado demasiado de tu vida en Gion? ¡Qué barbaridad! Nobu-san, hacía años que no lo veía tan enfadado. Esto debió de ser lo menos acertado que pude decir, porque de pronto la cara de Nobu llameó de rabia. Agarró el vaso con su única mano y golpeó la mesa con tal fuerza que lo rajó, derramando los cubitos de hielo por el mantel. Nobu volvió la mano y observó un reguerito de sangre en la palma. Oh, Nobu-san, contesta, ahora mismo no puedo ni pensar en la pregunta. Por favor, déjeme que vaya a buscar algo para curarle la mano. ¿Te entregarías al consejero independientemente de quién te lo pidiera? Si eres una mujer que haría tal cosa, quiero que salgas ahora mismo de esta habitación y no vuelvas a hablarme. No entendía por qué había tomado un cariz tan peligroso aquella velada, pero yo tenía bastante claro que solo podía dar una respuesta. Tenía que encontrar algo inmediatamente para vendarle la mano a Nobu y detener la sangre, que ya había empezado a gotear en la mesa. Pero él me estaba mirando con tal intensidad que no me atrevía a moverme. Nunca haría tal cosa, dije. Pensé que esto lo calmaría, pero durante un largo y espantoso momento continuó mirándome furioso. Por fin respiró profundamente. La próxima vez, habla antes de que yo tenga que cortarme esperando una respuesta. Me precipité fuera en busca de la dueña. Esta acudió con varias camareras y una palangana y toallas. Nobu no la dejó llamar a un médico, y a decir verdad, el corte no era tan profundo como yo había creído en un principio. Cuando la dueña se fue, Nobu se quedó en silencio. Yo intenté empezar una conversación, pero él parecía totalmente desinteresado. Primero no puedo calmarle, dije yo por fin, y ahora no puedo hacerle hablar. No sé si hacerle beber más o si el problema es el propio alcohol. Ya hemos bebido bastante, Sayuri. Ha llegado el momento de que vayas y traigas aquella piedra. ¿Qué piedra? La que te di el otoño pasado, el trozo de hormigón de la fábrica. Vete a buscarlo. Me quedé helada al oírlo, porque sabía exactamente qué significaba lo que decía. Había llegado el momento en el que Nobu se ofrecería para ser mi Danna. De verdad, creo que he bebido demasiado. No sé si me tengo en pie, dije. Tal vez a Nobu-san no le importe que la traiga la próxima vez que nos veamos. Sí, sí que me importa. Vete a buscarla ahora. ¿Por qué te crees que me he quedado después de que se fuera el consejero? Vete a buscarla, y yo te esperaré aquí. Pensé en mandar a una criada de la casa de té a buscarla, pero no sabía explicarle dónde encontrarla, así que me dirigí dificultosamente hasta el portal. Me calcé y salí a las calles de Gion como si fuera andando bajo el agua, que era la sensación que me daba, borracha como iba. Cuando llegué a la hoquilla, fui directamente a mi cuarto y encontré el trozo de hormigón en un estante de mi armario, envuelto en un trozo de seda. Lo desenvolví, tirando la seda al suelo, no sé por qué. Cuando salía, la tía, que debió de oírme entrar dando tumbos y había subido a ver qué pasaba, me encontró en el rellano y me preguntó por qué llevaba una piedra en la mano. Se la llevo a Nobu-san, tía, contesté yo. Por favor, deténme. Estás borracha, Sayuri. ¿Qué te ha pasado esta noche? Tengo que devolvérsela. Y eso será. ¡Ay!
el fin de mi vida. Por favor, deténme. Borracha y llorando, estás peor que Atsumono. No puedes volver allí en este estado. Pues entonces telefonea a la casa de Teichiriki y diles que le digan a Nobu que no podré volver. ¿Lo harás? ¿Por qué está esperando Nobu-san que vuelvas para darle esa piedra? No puedo explicarlo. No puedo. Da igual, si te está esperando. No tienes más remedio que ir, me dijo, al tiempo que me conducía del brazo de vuelta a mi cuarto, donde me limpió la cara con un paño y me retocó el maquillaje a la luz de una lámpara eléctrica. Mientras la tía hacía todo esto, yo era como un pelele. Tuvo que agarrarme la barbilla con la mano para que no se me fuera la cabeza a un lado. Se impacientó tanto que terminó agarrándome la cabeza entre las manos y dejándome claro que quería que la mantuviera derecha. Espero no volver a verte comportándote así, Sayuri. A saber qué te ha pasado hoy. Soy una estúpida, tía. Sin duda has debido de ser una estúpida hoy, dijo ella. Mamita se enfadará mucho si has hecho algo que vaya a echar por tierra el afecto que te tiene Nobu-san. Todavía no lo he hecho, dije yo. Pero si se te ocurre algo que, esa no es forma de hablar, me reprendió la tía, y luego no volvió a decir palabra hasta que terminó de maquillarme. Volví a la casa de Teichiriki con la pesada piedra entre las manos. No sé si era realmente pesada o si los pesados eran mis brazos después de haber bebido tanto, pero cuando me reuní con Nobu de nuevo, me sentía como si no me quedara un ápice de fuerza. Si me hablaba de convertirme en su amante, no estaba segura de que fuera a ser capaz de contener mis sentimientos. Dejé la piedra sobre la mesa. Nobu la tomó con los dedos y la sostuvo en su mano vendada. Espero no haberte prometido una joya de este tamaño, dijo. No tengo tanto dinero, pero ahora son posibles cosas que no lo eran hace unos meses. Yo hice una reverencia y traté de no parecer triste. Nobu no tenía que decirme lo que significaban sus palabras. Capítulo 33. Aquella misma noche, acostada en el futón, con la habitación girando a mi alrededor, decidí tener la misma paciencia del pescador que pasa hora tras hora sacando los peces que van cayendo en su red. Cada vez que se me viniera a la cabeza el presidente, lo echaría fuera, una y otra vez hasta desterrarlo de mis pensamientos. Seguro que no habría sido un mal sistema para olvidar, si hubiera logrado que funcionara, pues cuando aparecía en mis pensamientos, no era capaz de cazarlo y echarlo fuera, sino que, muy al contrario, se me escapaba, llevándome a mí hasta el mismo lugar del que lo había desterrado. Muchas veces, me paraba y me decía, no pienses en el presidente, piensa en Nobu en cambio, y me imaginaba reuniéndome con Nobu en algún lugar de Kioto, pero siempre fallaba algo. Por ejemplo, el lugar que me imaginaba podría ser el mismo que en el que me solía imaginar reuniéndome con el presidente, y entonces volvía a pensar en él irremediablemente. Así pasé semanas intentando rehacerme. A veces, cuando lograba librarme de pensar en el presidente, empezaba a sentir como si se hubiera abierto un abismo dentro de mí. No tenía apetito ni siquiera cuando la pequeña Etsuko me traía una sopa ligera ya de madrugada. Las pocas veces que lograba pensar claramente en Nobu, me agarrotaba y no sentía nacía. Al maquillarme, me colgaba la cara, como si fuera un kimono en una percha. La tía me dijo que parecía un fantasma. Asistía a fiestas y banquetes, como siempre, pero permanecía arrodillada en silencio, con las manos juntas en el regazo. Sabía que Nobu estaba a punto de proponerse como Danna y todos los días esperaba que me dieran la noticia, pero las semanas se sucedían sin oír una palabra del asunto. Entonces, una calurosa tarde de finales de junio, casi un mes después de devolverle la piedra, mamita vino con el periódico a la sala, donde yo estaba almorzando, y lo abrió para enseñarme un artículo titulado La compañía Yuamura recibe financiación. Esperaba encontrar todo tipo de referencias a Nobu y al consejero y desde luego al presidente,
pero la mayor parte del artículo ofrecía una información que ni siquiera recuerdo. Decía el artículo que las autoridades de la ocupación habían modificado la clasificación de la compañía D. No recuerdo de la categoría A a la categoría B, lo que significaba, como seguía explicando el artículo, que la compañía podía volver a firmar contratos, pedir préstamos y demás. Seguían varios párrafos, todos ellos relativos a tipos de interés y líneas de crédito, y terminaba hablando del importante préstamo que había obtenido el día anterior por parte de la banca Mitsubishi. Era un artículo de difícil lectura, lleno de cifras y de términos mercantiles. Cuando terminé de leerlo, levanté la vista y miré a mamita, de rodillas frente a mí al otro lado de la mesa. Parece que la suerte de la compañía Yuamura ha cambiado radicalmente, dijo. ¿Por qué no me lo has contado, mamita? Apenas he entendido una palabra de lo que acabo de leer. No es de extrañar que en los últimos días tuviéramos tantas noticias de Nobuto Shikazu. Debes de estar enterada de que se ha propuesto para ser tu danna. Por un momento pensé en rechazarlo. ¿Quién quiere a un hombre con un futuro incierto? Ahora entiendo por qué se te veía tan distraída estas últimas semanas. Ahora ya puedes relajarte, por fin va a suceder. Todas sabemos lo unida que has estado a Nobu durante muchos años, como una buena hija. No levanté la vista de la mesa mientras escuchaba a mamita, pero estoy segura de que tenía una expresión apenada, porque un momento después mamita continuó. No debes estar tan alicaída cuando Nobu te requiera en su cama. Tal vez no estás todo lo sana que deberías. Te llevaré al médico en cuanto regreses de Amami. El único Amami que yo había oído en mi vida era la pequeña isla situada no muy lejos de Okinawa. No podía imaginarme que ese fuera el lugar al que se estaba refiriendo mamita. Pero, de hecho, según me siguió contando, aquella misma mañana la dueña de la casa de Teichiriki había recibido una llamada telefónica de la compañía Yuamura relativa a un viaje a la isla de Amami al siguiente fin de semana. Solicitaban mi presencia en el mismo junto con la de Mamea y Calabaza, y también otra geisha cuyo nombre mamita no recordaba. Saldríamos al viernes siguiente por la tarde. Pero, mamita, eso no tiene ningún sentido, dije. ¿Cómo vamos a viajar hasta Amami en un fin de semana? El trayecto en barco dura ya todo el día. Nada de eso. La compañía Yuamura ha dispuesto que vayáis en avión. En ese momento me olvidé de todas mis preocupaciones con respecto a Nobu y me erguí rápidamente, como si alguien me hubiera pinchado con un alfiler. Mamita, exclamé, yo no puedo ir en avión. Si estás sentada en él cuando despega, no podrás evitarlo, me contestó, y debió de pensar que había hecho una broma muy divertida, porque soltó una de esas risitas suyas que parecían toses. Con la escasez de gasolina que había, no habría vuelos, pensé, y decidí no preocuparme, lo que funcionó bastante bien hasta el día siguiente, en que hablé con la propietaria de la Ichiriki. Al parecer, varios oficiales americanos destacados en Okinawa volaban varios fines de semana al mes a Osaka. Normalmente el avión regresaba vacío y volvía al cabo de unos días a recogerlos. La compañía había dispuesto que nuestro grupo aprovechara los viajes de vuelta. La única razón de ir a Amami era que podíamos conseguir un avión vacío. De no ser así habríamos ido a cualquier estación termal cercana sin tener que temer por nuestras vidas. La dueña de la casa de té terminó sus explicaciones diciéndome, me alegro de no ser yo la que tiene que subir a esa cosa. El viernes por la mañana partimos hacia Osaka en tren, además del señor Beku, que venía hasta el aeropuerto a ayudarnos con nuestros baúles. El pequeño grupo estaba compuesto por Mamea, Calabaza y yo, más una geisha ya entrada en años llamada Shizue. Shizue era del distrito de Pontocho y además de llevar unas gafas muy poco atractivas, tenía el cabello bastante cano, lo que la hacía parecer incluso mayor de lo que era. Y lo peor de todo era que tenía la barbilla partida en dos,
como si fueran dos pechos. Sizue parecía vernos como un cedro ve a las hierbas que crecen a su alrededor. En el tren estuvo mayormente mirando por la ventana, pero de vez en cuando abría el broche de su bolsa naranja y roja y sacaba una golosina, que se llevaba a la boca mirándonos como si no pudiera comprender por qué teníamos que molestarla con nuestra presencia. Desde la estación de Osaka nos dirigimos al aeropuerto en un pequeño autobús, no más grande que un coche, que funcionaba con carbón y estaba muy sucio. Por fin, una hora después, más o menos, nos bajamos al lado de un avión plateado que tenía dos grandes hélices en las alas. No incrementó mi seguridad ver la ruedecilla sobre la que descansaba la cola del aparato, y cuando entramos, el pasillo estaba tan inclinado que no me cupo la menor duda de que aquel avión estaba roto. Los hombres ya habían embarcado, estaban sentados al fondo y hablaban de negocios. Además del presidente Inobu y el consejero del ministro, había un hombre mayor, quien, como pude enterarme más tarde, era el director regional de la banca Mitsubishi. Sentado a su lado había un hombre de mediana edad con una barbilla muy parecida a la de Sizue y unas gafas tan gruesas como las suyas. Resultó que Sizue era la amante de toda la vida del director del banco, y este hombre era el hijo de ambos. Nos sentamos en los asientos de delante y dejamos que los hombres continuaran enfrascados en su aburrida conversación. Pronto oí un ruido semejante a una tos y todo el aeroplano se puso a temblar. Cuando miré por la ventanilla, la gran hélice había empezado a moverse. Unos segundos después sus aspas cual sables giraban a toda velocidad a unos centímetros de mi cara, zumbando desesperadamente. Estaba segura de que se desprendería y, rompiendo el lateral del aparato, me partiría por la mitad. Mamea me había puesto en una ventanilla, pensando que la vista me calmaría cuando estuviéramos arriba, pero al ver lo que hacía la hélice se negó a cambiar de asiento conmigo. El ruido de los motores aumentó, y el aeroplano empezó a avanzar dando saltos y girando aquí y allá. Finalmente el ruido llegó al volumen más aterrador que habíamos oído hasta el momento, y el pasillo se equilibró. Unos segundos después, sentimos un golpe sordo y empezamos a elevarnos en el aire. Solo cuando estábamos ya muy lejos del suelo, alguien me dijo por fin que estábamos a 700 kilómetros de Amami y que tardaríamos en llegar 4 horas. Al oír esto, mis ojos se llenaron de lágrimas, y todos se rieron de mí. Bajé la cortina de la ventanilla e intenté calmarme leyendo una revista. Un ratito después, cuando Mamea se había quedado dormida en el asiento de al lado, levanté la vista y vi a Nobu parado junto a nosotras en el pasillo. ¿Te encuentras bien, Sayuri?, me preguntó en voz baja para no despertar a Mamea. Creo que Nobu-san nunca me había preguntado algo así, dije. Debe de estar de muy buen humor para hacerlo. El futuro nunca me había parecido más prometedor. Mamea se rebulló en el asiento al oírnos hablar, así que Nobu no dijo nada más y siguió su camino hacia el servicio. Justo antes de abrir la puerta, miró hacia donde estaban sentados los otros hombres. Durante un momento lo vi desde un ángulo desde el cual no lo había visto casi nunca, y desde ese ángulo mostraba la concentración de una fiera salvaje. Cuando su mirada llegó a mí, pensé que tal vez percibiría que yo estaba tan preocupada con respecto a mi futuro como él se sentía seguro con respecto al suyo. Cuando lo pensaba, parecía muy raro que Nobu me entendiese tan mal. Claro está, por otro lado, que una geisha que espere que su danna la comprenda es como un ratón que esperara compasión por parte de la culebra. Y además, ¿cómo iba a entender Nobu nada de mí si siempre me había conocido de geisha que oculta celosamente su verdadero ser? El presidente era el único hombre de todos los que yo había acompañado como Sayuri, la geisha, que me había conocido como Chiyo, aunque era extraño verlo así, pues nunca había sido consciente de ello.
¿Qué habría hecho Nobu de haber sido él quien me hubiera encontrado aquel día junto al arroyo Shirakawa? Seguramente habría pasado de largo, y cuánto más fácil habría sido para mí. No me habría dedicado a pensar en él todas las noches, no me habría parado en las perfumerías a oler el aroma del talco solo para recordar el de su piel, no me habría esforzado en imaginarme su presencia a mi lado en cualquier lugar ficticio. Si me hubieran preguntado por qué hacía todo aquello, habría respondido: ¿por qué tienen un sabor tan delicioso los caquis maduros? Porque huele a humo la madera cuando arde. Pero allí estaba yo, como una niña pequeña, tratando de cazar ratones con la mano. ¿Por qué no podía dejar de pensar en el presidente? Estoy segura de que mi cara delataba esta angustia, así que cuando oí abrirse la puerta del servicio y apagarse la luz, apoyé la cabeza contra el cristal para fingir que dormía, pues no soportaba la idea de que Nobu me viera así. Cuando pasó de largo, volví a abrir los ojos. Sin darme cuenta, al mover la cabeza, había abierto las cortinillas, de modo que estaba mirando fuera por primera vez desde que nos elevamos. Bajo nosotros se extendía la inmensidad azul del océano, moteada con el mismo tono de verde jade de ciertos adornos que a veces llevaba Mamea en el pelo. Nunca me había imaginado el océano con manchas verdes. Desde los acantilados de Yoroido siempre tenía un color de pizarra. Aquí el mar se extendía hasta una línea semejante a un hilo de lana que marcaba el inicio del cielo. La vista no me asustó en absoluto, sino que la encontré de una belleza inefable. Incluso el nebuloso disco de la hélice era bonito a su manera, y el ala plateada estaba decorada con todos esos signos que llevan los aviones americanos. Qué peculiar verlos allí, considerando la situación del mundo 5 años antes. Nos habíamos enfrentado como feroces enemigos, y ahora, ¿qué? Habíamos renunciado a nuestro pasado. Eso era algo que yo comprendía totalmente, pues yo misma lo había hecho una vez. Ojalá pudiera encontrar ahora la forma de renunciar a mi futuro. Entonces se me vino a la mente una imagen que me espantó. Me vi cortando el vínculo del destino que me unía a Nobu y observando cómo éste caía al océano bajo nosotros. No se trataba de una simple idea o de una especie de ensoñación. Lo que quiero decir es que de pronto vi la forma de hacerlo. Por supuesto, no tenía intención de tirar a Nobu al océano, pero sí que comprendí claramente, como si de pronto se hubiera abierto una ventana frente a mí, que era la única cosa que podía hacer para acabar mi relación con él para siempre. No quería perder su amistad, pero en mis esfuerzos por llegar al presidente, Nobu era un obstáculo insalvable. Sin embargo, podría hacer que se consumiera en las llamas de su propia ira. El mismo Nobu me había dicho cómo hacerlo unas semanas antes, la noche que se cortó la mano en la casa de Teichiriki. Si yo era el tipo de mujer que se entregaría al consejero del ministro, me dijo, quería que saliera de la habitación inmediatamente y que no volviera a hablarle. Pensando estas cosas me sentí como si me estuviera subiendo la fiebre. De pronto estaba bañada en sudor. Menos mal que Mamea seguía dormida a mi lado, pues se habría preguntado qué me pasaba al verme jadear y llevarme la mano a la frente. ¿Podría realmente yo hacer semejante cosa? No me refiero a seducir al consejero, eso sabía que podía hacerlo sin problemas. Sería como ir al médico a que te pusieran una inyección. Miraría hacia otro lado, y enseguida habría pasado. Pero, ¿podría hacerle algo así a Nobu? Qué forma tan espantosa de corresponder a todas sus gentilezas. Comparado con los tipos de hombre que la mayoría de las geishas han de soportar a lo largo de los años, probablemente Nobu era un dana bastante deseable. Pero, ¿podría yo soportar una vida en la que mis esperanzas se hubieran apagado para siempre? Llevaba semanas tratando de convencerme a mí misma de que podría vivir así. Pero, ¿podría de verdad? Comprendí por qué Atsumono había llegado a ser tan cruel y Mamita tan mezquina. Incluso Calabaza, que todavía no había cumplido los 30,
Hacía años que mostraba una expresión de profunda decepción. A mí me había salvado la esperanza. ¿Cometería ahora un acto tan aborrecible a fin de mantener viva esa esperanza? No se trataba de seducir al consejero del ministro, sino de traicionar a Nobu. Me pasé el resto del vuelo luchando con estos pensamientos. No me habría podido imaginar nunca a mí misma haciendo este tipo de maquinaciones, pero llegado un momento empecé a imaginar los pasos necesarios para llevar a cabo la jugada, como si estuviera ante un tablero de ajedrez. Me llevaría al consejero a una parte en la hospedería, no en la hospedería, en otro lugar y pondría los medios de que Nobu nos viera. ¿O no bastaría, tal vez, con que se enterara por alguien? Te puedes imaginar lo cansada que estaba al final del viaje. Todavía se me debía de notar la preocupación en la cara al salir del avión, pues Mamea no paraba de decirme que me tranquilizara, que ya habíamos llegado sanas y salvas. Llegamos a nuestra hospedería como 1 hora antes de la puesta del sol. Todos admiraron la habitación en la que nos alojaríamos juntos, pero yo estaba tan agitada que solo pude fingir mi sorpresa. La habitación era tan espaciosa como el salón más grande de la casa de Teichiriki, y estaba amueblada en el más bonito estilo japonés, con tatamis y brillantes maderas. Una de las paredes era toda de cristal, y tras el cristal había unas maravillosas plantas tropicales, algunas de ellas con unas hojas del tamaño de un hombre. Una pasarela cubierta llevaba entre la vegetación hasta la orilla de un torrente. Cuando el equipaje estuvo organizado, todos quisimos darnos un baño. A fin de tener cierta intimidad, abrimos los biombos que nos había proporcionado la hospedería. Nos pusimos nuestros albornoces de algodón y nos dirigimos por una serie de pasarelas cubiertas, dispuestas entre la densa vegetación, hasta una piscina de aguas termales que estaba en el extremo opuesto de la hospedería. Hombres y mujeres entramos por sitios diferentes, y las zonas de aseo propiamente dicho, forradas de azulejos, estaban separadas por unas mamparas. Pero una vez que nos sumergimos en las oscuras aguas del manantial, más allá de la zona dividida, hombres y mujeres estuvimos juntos en el agua. El director del banco no paraba de hacernos bromas a Mamea y a mí diciéndonos que fuéramos hasta el bosquecillo que bordeaba el manantial y le trajéramos una ramita o un guijarro o algo por el estilo. La broma, por supuesto, era conseguir vernos desnudas. Mientras tanto, su hijo estaba enfrascado hablando con Calabaza, y enseguida comprendimos por qué. Los pechos de Calabaza, que tenían un tamaño considerable, flotaban y salían a la superficie, sin que ésta, cotorreando como solía, llegara a darse cuenta de nada. Tal vez parezca extraño que nos bañáramos juntos hombres y mujeres y que fuéramos a dormir todos juntos en la misma habitación. Pero, de hecho, con sus mejores clientes, las geishas hacen continuamente este tipo de cosas, o, al menos así era en mis tiempos. Una geisha que valore su reputación nunca dejará que la sorprendan a solas con un hombre que no sea su danna. Pero bañarnos todos juntos, en grupo, con las oscuras aguas cubriendo nuestra desnudez, era otra cosa. Y en cuanto al hecho de dormir todos juntos, en japonés hay incluso una palabra para ello, zakone, que significa literalmente dormir como los peces. Imagínate un montón de arenques echados juntos en un cesto, pues eso es lo que significa, supongo. Como digo, bañarse en grupo era una actividad totalmente inocente, pero eso no significa que a veces alguna mano se perdiera donde no debía, y eso es lo que tenía yo sobre todo en la cabeza mientras me bañaba. Si Nobu hubiera sido un tipo de hombre bromista, se habría acercado a mí y después de charlar un rato, me habría agarrado por la cadera o por cualquier parte. A decir verdad, lo siguiente que habría sucedido es que yo habría gritado y Nobu se habría echado a reír, y ahí habría quedado todo. Pero Nobu no era de ese tipo de hombre. Había estado un rato sumergido, charlando con el presidente,
pero ahora estaba sentado en una roca con las piernas metidas en el agua y una toalla alrededor de las caderas. No nos estaba prestando atención, sino que se frotaba el muñón del brazo distraídamente, con la vista perdida en el agua. Ya se había puesto el sol, y empezaba a oscurecer, pero Nobu estaba sentado junto a un luminoso farolillo. Nunca lo había visto así. Las cicatrices del hombro eran peores aún que las de la cara, aunque en el otro hombro tenía una piel lisa y suave como un huevo, y pensar que estaba considerando la idea de traicionarle. Él solo podría pensar que lo había hecho por una razón y nunca querría admitir la verdad. La idea de traicionar a Nobu o de destruir el cariño que me tenía se me hacía insoportable. No estaba segura de que pudiera llevar a cabo mi plan. A la mañana siguiente, después de desayunar, dimos todos juntos un paseo por el bosque tropical hasta unos cercanos acantilados, donde el manantial de nuestra hospedería desembocaba en una pintoresca cascada sobre el océano. Nos quedamos un buen rato admirando la vista, y cuando quisimos irnos, no había forma de arrancar de allí al presidente. El camino de vuelta lo hice al lado de Nobu, que seguía teniendo ese buen humor para mí desconocido en él. Luego recorrimos la isla montados en un camión militar acondicionado con bancos en la parte superior y vimos plátanos y pinas en los árboles, y unos pájaros hermosísimos. Desde la cima de las colinas, el océano era como una manta turquesa llena de arrugas y con algunas manchas azul oscuro. Esa tarde recorrimos las callejuelas sin pavimentar del pueblecito y encontramos un antiguo edificio de madera que parecía un almacén, con un tejado de paja de 2 aguas. Lo rodeamos, y en la parte de atrás Nobu subió unos escalones de piedra y abrió una puerta que había en una esquina del edificio. El sol inundó un polvoriento escenario construido con planchas de madera. Estaba claro que el edificio había sido en tiempos un almacén, pero que había sido reconvertido en el teatro del pueblo. Cuando entré, no me pareció nada del otro mundo, pero cuando cerramos la puerta al salir y nos dirigimos de nuevo a la calle, empecé a sentirme otra vez febril, pues de pronto tuve una visión de mí misma yaciendo con el consejero sobre aquel suelo agrietado en el momento en que se abría súbitamente la puerta y quedábamos expuestos a la luz del sol. No tendríamos donde ocultarnos, Nobu tendría que vernos por fuerza. En un sentido, era el sitio que había esperado encontrar, pero, conscientemente, no era en esto en lo que pensaba. De hecho, creo que no estaba pensando en nada, sino que más bien estaba luchando denodadamente por poner en orden mis pensamientos. Me parecía que se derramaban sobre mí como el arroz de un saco roto. Subiendo la colina de regreso a la hospedería, me quedé atrás secándome con un pañuelo el sudor que me cubría la cara. Hacía mucho calor en aquel camino, pues el sol de la tarde nos daba de frente. Yo no era la única que sudaba, pero Nobu retrocedió para preguntarme si estaba bien. No pude contestarle, pero confié en que pensaría que mi silencio se debía al esfuerzo de subir aquella empinada cuesta. No parece que estés disfrutando mucho el fin de semana, Sayuri. Tal vez no deberías haber venido. Pero entonces, ¿cuándo habría visto esta isla tan hermosa? Seguro que es lo más lejos que has estado nunca de casa. Estamos a la misma distancia de Kioto que de Hokkaido. Los otros ya habían doblado la curva. Sobre el hombro de Nobu veía los tejados de la hospedería sobresaliendo entre el follaje. Quería responderle, pero empezó a consumirme el mismo pensamiento que me había perturbado en el avión, que Nobu no me entendía en absoluto. Kioto no era mi casa o, por lo menos, no lo era en el sentido que le daba Nobu al término. No era el lugar en el que había nacido y crecido, el lugar del que nunca me había alejado. Y en ese momento, mirándolo bajo aquel sol ardiente, me decidí a hacer aquello que tanto temía. Traicionaría a Nobu, por mucho que me estuviera mirando con todo afecto. Me guardé el pañuelo con mano temblorosa, y seguimos subiendo la cuesta en silencio. Cuando llegamos a la habitación,
El presidente y Mamea ya habían ocupado sus puestos en la mesa para empezar un partida de Go contra el director del banco, con Sizwe y su hijo de mirones. Las puertas de cristal de la pared opuestas estaban abiertas, y el consejero estaba fuera, apoyado en la barandilla de la pasarela, pelando un trozo de caña de azúcar que se había traído del paseo. Yo estaba aterrada de que Nobu se empeñara en hablar conmigo, y yo no pudiera escaparme, pero fue directamente a la mesa donde estaban jugando y se puso a hablar con Mamea. Todavía no sabía cómo iba a hacer para llevarme conmigo al teatro al consejero y todavía menos cómo iba a conseguir que Nobu nos encontrara allí. Tal vez Calabaza podría dar una vuelta con él, si yo se lo pedía. Sabía que no le podía pedir a Mamea una cosa así, pero Calabaza y yo habíamos pasado muchas cosas juntas de niñas, y aunque yo no diría, como la tía, que era una bruta, sí que era cierto que no tenía una personalidad muy refinada y mi plan no la horrorizaría tanto. Tendría que decirle explícitamente que trajera a Nobu al teatro, no nos encontrarían allí por casualidad. Me arrodillé y me quedé un rato quieta, contemplando las hojas iluminadas por el sol y deseando poder apreciar aquella hermosa tarde tropical. No dejaba de preguntarme si aquel plan no sería una locura, pero por muchos recelos que tuviera, no eran suficientes ni lo bastante fuertes para detenerme en mi camino. Nada podría suceder hasta que no consiguiera llevarme aparte al consejero, pero no podía hacerlo sin llamar la atención. Y eso era lo último que debía hacer. Él había pedido que le trajeran algo de comer, y estaba sentado con las piernas alrededor de una bandeja, bebiendo cerveza y echándose a la boca con los palillos pegotes de tripa de calamar salada. Puede que la idea de comer tripa de calamar parezca repugnante a mucha gente, pero es un plato que se sirve en todos los bares y restaurantes de Japón. Era una de las comidas favoritas de mi padre, pero yo nunca los he tragado. Incluso me repugnaba vérselos comer al consejero. Consejero, le dije en voz baja, ¿quiere que le encuentre algo más apetecible? No me respondió. No tengo mucha hambre. Confieso que me quedé un rato preguntándome qué hacía comiendo aquel hombre si no tenía ganas. Para entonces, Mamea y Nobu habían salido por la puerta de atrás charlando, y todos los demás, incluida Calabaza, estaban alrededor del tablero de Go. Al parecer, el presidente acababa de cometer un error, y todos se reían. Me pareció que había llegado mi oportunidad. Si está comiendo para matar el aburrimiento, consejero, le dije, ¿por qué no exploramos un poco los alrededores de la hospedería? Deseo hacerlo desde que llegamos, pero todavía no hemos tenido tiempo. No esperé que me respondiera, y me puse en pie y me alejé de la habitación. Sentí un gran alivio cuando un momento después se reunió conmigo en el pasillo. Caminamos en silencio por el pasillo hasta que llegamos a un recodo desde donde pude ver que no venía nadie en ninguna dirección. Me detuve. Consejero, perdone, dije, pero, ¿por qué no volvemos a bajar al pueblo juntos? Me miró confuso. Nos queda 1 hora de luz más o menos, continué, y me gustaría volver a ver algo que me gustó mucho. Después de un largo silencio, el consejero dijo, tendré que ir al servicio primero. Ya, no pasa nada, le contesté. Vaya al servicio, y cuando acabe, espéreme aquí y nos iremos a dar un paseo juntos. No se vaya hasta que yo no venga a buscarlo. El consejero pareció convencido y siguió avanzando por el pasillo. Yo regresé a la habitación. Estaba tan aturdida, no podía creerme que estuviera llevando a cabo mi plan, que cuando puse la mano en la puerta para abrirla, mis dedos no sentían lo que tocaban. Calabaza ya no estaba alrededor de la mesa. Buscaba algo en su baúl. Cuando intenté hablarle, no me salían las palabras. Tuve que aclararme la garganta y volver a intentarlo. Perdóname, Calabaza, dije. Solo te entretendré un momento. No pareció gustarle dejar de hacer lo que estaba haciendo, pero dejó el baúl abierto y en desorden y me siguió al pasillo. La llevé a cierta distancia y luego me volví y le dije, Calabaza,
necesito pedirte un favor. Esperaba que me dijera que estaba encantada de poderme ayudar, pero se limitó a no quitarme ojo. Espero que no te importe que te pida. Pide, dijo. El consejero y yo vamos a dar una vuelta, le voy a llevar al teatro en el que hemos estado esta tarde. ¿Para qué? Para estar solos. ¿Con el consejero?, me preguntó, incrédula. Te lo explicaré en otro momento, pero esto es lo que quiero que hagas. Quiero que lleves allí a Nobu y Calabaza. Tal vez esto te suene muy extraño, pero quiero que nos descubráis. ¿Qué quieres decir con que nos descubráis? Quiero que encuentres la manera de llevar allí a Nobu y de hacerle abrir la puerta trasera que abrió él mismo antes, de modo que nos encuentre allí. Mientras le explicaba esto, Calabaza había reparado en que el consejero me estaba esperando en otra pasarela, medio oculto entre el follaje. Entonces me miró. ¿Qué estás tramando, Sayuri? No te lo puedo explicar ahora, pero es muy importante para mí, Calabaza. Todo mi futuro está en tus manos. Realmente, asegúrate que vais solos tú y Nobu, sobre todo que no va el presidente, por lo que más quieras, ni cualquier otro. Te lo pagaré como tú me digas. Se me quedó mirando, así que otra vez ha llegado el momento de pedirle un favor a Calabaza. No sabía qué quería decir con esto, pero se fue sin explicármelo. No estaba segura de si Calabaza había decidido ayudarme o no, pero lo único que podía hacer ya era ir al médico a que me pusiera la inyección, por decirlo de algún modo, y esperar que aparecieran ella y Nobu. Me reuní con el consejero y emprendimos camino colina abajo. Cuando giramos en la curva y dejamos atrás la hospedería, recordé el día que Mamea me cortó en la pierna y me llevó a conocer al doctor Cangrejo. Aquella tarde había tenido la sensación de que corría un peligro que no podía ver claramente, y entonces bajando la colina sentía algo muy parecido. El sol de la tarde me abrasaba la cara como un hibachi, y cuando miré al consejero, vi que el sudor le corría por las sienes hasta el cuello. Si todo salía bien, en un rato estaría apretando contra mí ese cuello. Y ante esta idea, saqué el abanico que llevaba arremetido en el lobby y me estuve abanicando y abanicándolo a él hasta que me dolía la mano. Mientras tanto, mantuve viva la conversación, hasta que llegamos al edificio del teatro, con su tejado de paja. El consejero parecía desconcertado. Se aclaró la garganta y miró al cielo. ¿Entraría conmigo un momento, consejero?, le pregunté. Pareció no saber qué hacer, pero cuando yo tomé el camino que rodeaba el edificio, me siguió andando pesadamente. Subí los escalones de piedra y abrí la puerta para que entrara. Vaciló un momento antes de entrar. Si había frecuentado Gion, debía de saber qué me proponía yo, porque una geisha que convence a un hombre para ir con ella a un lugar solitario pone en juego su reputación, y una geisha de alto nivel nunca haría tal cosa por casualidad. El consejero se quedó parado en la zona iluminada por la puerta abierta, como un hombre esperando el autobús. Me temblaban tanto las manos cuando cerré el abanico y me lo remetí bajo el obi que no estaba segura de que pudiera llevar a término mi plan. El simple hecho de cerrar la puerta me dejó sin fuerzas. Luego nos quedamos los dos inmóviles bajo la tétrica luz que se filtraba por el tejado. El consejero parecía inerte, señalando con la cara a un montón de esteras de paja apiladas en una esquina del escenario. Consejero, dije, había mucho eco, y tuve que bajar la voz. Me han dicho que tuvo una conversación sobre mí con la propietaria de la casa de té Ichiriki. ¿Estoy en lo cierto? Tomó aliento, como para hablar, pero no dijo nada. Consejero, dije, me gustaría contarle la historia de una geisha llamada Kazuyo. Ya no vive en Gion, pero la conocí bien durante algún tiempo. Un hombre importante, como usted, consejero, conoció a Kazuyo una noche y disfrutó tanto de su compañía que desde entonces volvió todas las noches a Gion a verla. Pasados unos meses, se ofreció para ser su danna.
pero la dueña de la casa de té se disculpó y dijo que no era posible. El hombre se quedó muy decepcionado, pero una tarde Kazuyo se lo llevó a un lugar donde podían estar solos, un lugar muy parecido a este teatro vacío, y le explicó que, aunque no pudiera ser su Danna, no bien había pronunciado estas palabras. La cara del consejero se iluminó como un valle cuando las nubes, en su carrera, dejan pasar unos rápidos rayos de sol. Avanzó torpemente hacia donde yo estaba. El corazón empezó a latirme desesperadamente en los oídos. No pude evitar volverme y cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, tenía al consejero tan cerca que casi nos tocábamos, y entonces dejé que apretara su cara sudorosa y carnosa contra mi mejilla. Lentamente fue pegando su cuerpo al mío hasta que estuvimos abrazados. Me tomó por los brazos, probablemente para acostarme sobre las tablas, pero yo lo detuve. El escenario está demasiado sucio, le dije. Acerquemos una de esas esteras del montón. Acostémonos allí, dijo el consejero. Si nos hubiéramos echado sobre el montón de esteras, Nobu no nos habría visto inmediatamente al abrir la puerta. No, ahí no, dije yo. Por favor, traiga aquí una de esas esteras. El consejero hizo lo que le decía, y luego se quedó inmóvil, mirándome, con los brazos a lo largo del cuerpo. Hasta ese momento había medio imaginado que algo nos detendría, pero entonces me di cuenta de que no iba a ser así. El tiempo pareció ralentizarse. Me pareció que los pies que se deslizaban fuera de los zorilacados que llevaba puestos no eran los míos. Casi al instante, el consejero se descalzó y me abrazó, intentando desatarme el nudo del obi. No sabía qué estaría pensando él, pero yo no estaba dispuesta a quitarme el kimono. Eché los brazos atrás para impedírselo. Cuando me había vestido aquella mañana, todavía no estaba del todo decidida, pero a fin de estar preparada por si acaso, me había puesto una enagua gris que no me gustaba mucho, pensando que tal vez se manchara antes de que terminara el día, y un kimono lavanda y azul de gasa de seda con un duradero obi plateado. Y en cuanto a mi ropa interior, había decidido acortar un poco el koshimaki, el envoltorio de las caderas, envolviéndomelo en la cintura, de modo que si después de todo decidiera seducir al consejero, este no tuviera problemas para desatarlo. Me miró confuso cuando intenté desenlazarme. Creo que creyó que lo estaba deteniendo, y me miró aliviado cuando me eché en la estera. No era un tatami, sino una simple estera de paja, y sentía debajo de mí las duras tablas del suelo. Doblé un lado del kimono y de la enagua con una mano, subiéndomelo hasta la rodilla. El consejero estaba todavía totalmente vestido, pero se echó sobre mí al instante. El nudo del obi se me clavaba en la espalda de tal forma que tuve que elevar un poco una cadera para estar más cómoda. Giré la cabeza, pues iba peinada con un tsubushi shimada, que es un tipo de moño con bucle recogido atrás, y se habría echado a perder si me hubiera dejado caer sobre él. Era una postura de lo más incómoda, pero la incomodidad no era nada comparada con la ansiedad y el desasosiego que sentía. De pronto me puse a pensar si había estado en mis cabales cuando había decidido meterme en aquel lío. El consejero alzó una mano y la metió por la apertura de mi kimono, arañándome en los muslos. Sin pensar en lo que estaba haciendo, puse las manos en sus hombros para alejarlo de mí. Pero en ese momento me imaginé de amante de Nobu y la vida sin esperanza que tendría que vivir, y entonces las quité y las dejé caer en la estera de nuevo. Los dedos del consejero subían por mi entrepierna, era imposible no sentirlos. Intenté distraerme mirando a la puerta. Con un poco de suerte se abriría entonces, antes de que el consejero llegara más lejos. Pero en ese momento oí tintinear la hebilla de su cinturón y el sonido de una cremallera, y un segundo después forcejeaba dentro de mí. Me pareció volver a los 15 años, pues, de alguna manera, la sensación me recordó al doctor Cangrejo. Incluso me oí lloriquear. El consejero se sostenía sobre los codos,
con la cara encima de mí. Solo podía verlo por el rabillo del ojo, pero así de tan cerca, apuntándome con su sobresaliente mandíbula, parecía más un animal que un ser humano. Y eso no era lo peor. Lo peor era que al sacar la mandíbula, el labio inferior del consejero se convertía en un recipiente en el que se iba acumulando su saliva. No sé si se debía a las tripas de calamar que había comido, pero tenía una espesa saliva grisácea, que me recordó a los residuos que quedan en la tabla cuando se limpia el pescado. Al vestirme aquella mañana, me había metido varios trozos de un tipo de papel de arroz muy absorbente por detrás del obi. No esperaba necesitarlos hasta más tarde, cuando el consejero quisiera limpiarse. Si yo decidía dejarlo llegar hasta el final, claro está, pero parecía que iba a necesitarlos mucho antes, para limpiarme yo la saliva que me estaba cayendo en la cara. Pero como se había echado prácticamente con todo su peso sobre mis caderas, me resultaba imposible meter la mano por debajo de mí. Al intentarlo, jadeé un poco, lo que el consejero tomó por gemidos de excitación. En cualquier caso, de pronto se movió con más energía, y la saliva acumulada en su boca se agitó con tal violencia que no podía creer que no empezara a chorrear formando un auténtico reguero sobre mí. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos con fuerza y esperar. Me dieron náuseas, como si estuviera tirada en el fondo de una barca sacudida por las olas y me estuviera golpeando repetidamente la cabeza contra las maderas. Entonces, súbitamente, el consejero emitió un gruñido y se quedó muy quieto unos instantes, al mismo tiempo que sentí su saliva corriéndome por la mejilla. Volví a intentar sacar el papel de arroz de debajo de mí, pero ahora el consejero se había colapsado sobre todo mi cuerpo, jadeando pesadamente, como si acabara de terminar una carrera. Estaba a punto de empujarlo para alejarlo de mí, cuando oí ruidos fuera. Me parecía que el inmenso asco que sentía había ahogado todo lo demás. Pero entonces, al acordarme de Nobu, volví a sentir los latidos de mi corazón. Volví a oír otro ruido fuera. Era alguien subiendo los escalones de piedra. El consejero no parecía consciente de lo que estaba a punto de suceder. Alzó la cabeza y señaló hacia la puerta sin mucho interés, como si esperara ver un pájaro o algo por el estilo. Y entonces la puerta se abrió con un crujido, y nos deslumbré la luz del sol. Entrecerré los ojos, pero distinguí dos figuras. Allí estaba Calabaza, que había venido al teatro como se lo había pedido. Pero el hombre que nos miraba a su lado no era Nobu en absoluto. No podía imaginar por qué había hecho tal cosa, pero Calabaza había traído con ella al presidente.